Primero fue un susurro, luego un lamento, y ahora, un sonido que nadie puede explicar. No es un terremoto, no es el viento, es el río Éufrates, hablando. Y lo que está diciendo, parece sacado del Apocalipsis. Imagina esto, estás caminando por la ribera de un antiguo río. El sol cae sobre un lecho agrietado. Todo está en silencio, hasta que escuchas algo. Un sonido, bajo, profundo, como si viniera del centro mismo de la tierra. No un rugido, no un trueno. Es diferente. Una vibración que no se escucha con los oídos, sino que se siente en el pecho, como si algo gigante estuviera respirando bajo tus pies. Así comenzó todo. El video apareció por primera vez en un pequeño canal de YouTube en el año 2022. Un grupo de exploradores grabó lo que describieron como ruidos extraños saliendo del suelo seco del río Éufrates. Al principio, nadie lo tomó en serio. Otro video más, otra teoría loca, hasta que lo escucharon. Y lo que se escucha no puede explicarse. Una especie de zumbido, pero con tonos que cambian, como si fueran voces distorsionadas. Algunas partes parecen un lamento, otras, gritos, no humanos, no animales, algo más. En cuestión de días, el video se volvió viral, millones de personas lo vieron, compartieron y debatieron. Los comentarios se llenaron de preguntas. ¿Esto es real? ¿Está editado? ¿Y si no es un montaje? Y ahí empezó el verdadero misterio, porque al intentar verificar el origen de la grabación, los investigadores se toparon con una sorpresa: el canal fue eliminado. El video desapareció. El usuario que lo subió, borrado. No suspendido, no inactivo, borrado. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. El archivo ya había sido replicado por miles. Foros, grupos de Telegram, canales alternativos, todos querían analizar ese sonido. Se usaron espectrogramas, análisis de frecuencias, técnicas de descomposición acústica. Lo que descubrieron fue aún más inquietante. El sonido tenía un patrón. No era aleatorio. No era simplemente eco o vibración del terreno. Era rítmico, como un lenguaje. Un investigador independiente publicó un artículo titulado "El Éufrates habla". En él afirmaba que el patrón se repetía cada 42 segundos, y que en esas repeticiones había una estructura similar al canto, pero con un rango de frecuencia que ningún ser humano puede emitir. Y entonces surgió una teoría escalofriante. ¿Y si no era un sonido ambiental? ¿Y si era un mensaje? ¿Pero un mensaje de quién o de qué? Mientras la comunidad científica discutía si se trataba de una formación geológica o algún fenómeno acústico raro, otros comenzaron a hacer conexiones más profundas, más antiguas, porque el lugar exacto donde fue grabado ese sonido coincide con un punto mencionado en textos muy antiguos, textos bíblicos, textos apócrifos, textos que hablan de seres que fueron encadenados, y justo ahí, justo en esa ubicación, el río se está secando, rápido, de forma nunca antes registrada. Es como si la tierra estuviera soltando un suspiro o un lamento. Y si ya escuchamos el primer sonido, ¿cuál es el segundo? ¿Qué pasa cuando la ciencia se queda sin palabras? Cuando todos los instrumentos dicen esto no debería estar pasando, pero está. Después de la viralización del sonido grabado en el Éufrates, varios investigadores, desde geólogos hasta expertos en acústica, se ofrecieron a estudiar el fenómeno, algunos con escepticismo, otros con auténtico interés, y unos pocos con miedo en los ojos. El primer intento fue simple: análisis espectral. Querían saber si se trataba de un sonido ambiente amplificado, de una resonancia común en terrenos agrietados, pero lo que encontraron no era común, era anómalo. El sonido no se comportaba como una onda natural, no respondía al viento, ni al eco, ni a las vibraciones tectónicas. Tenía una modulación interna, como si algo estuviera controlándolo. Y en ciertos momentos, las frecuencias parecían moverse por sí solas, como si la fuente del sonido no fuera estática, como si se desplazara. Se pensó en movimientos de placas, pero la región no presentaba actividad sísmica. Se intentó relacionar con corrientes subterráneas, pero no hay agua fluyendo en esa zona desde hace meses. Se culpó al viento, pero cuando se grabó el sonido, no había viento. Uno de los estudios más serios fue realizado por un equipo independiente en Europa, que replicó el audio en laboratorio y trató de identificar patrones comparándolos con bases de datos de sonidos animales, humanos, industriales y naturales. El resultado: ninguna coincidencia, ni siquiera parcialmente.
Era como si el sonido no viniera de este mundo, o de esta dimensión. Y aquí es donde el fenómeno empezó a inquietar a más que solo a los científicos. Porque cuando la lógica se agota, lo simbólico comienza a hablar. Un antropólogo especializado en religiones antiguas publicó un informe que cambió por completo la dirección de la conversación. En él, comparó la frecuencia del sonido del Éufrates con registros antiguos de rituales sumerios y cantos de invocación encontrados en tablillas de arcilla. La similitud era escalofriante. No idénticos, pero sí rítmicamente comparables. Y eso no fue todo. En el año 2017, en una cueva a cientos de kilómetros del Éufrates, se descubrió una inscripción tallada en una piedra que al ser traducida decía: cuando el río hable, no respondas. Al principio, se pensó que era poesía, o alguna metáfora filosófica. Pero tras la grabación, la frase adquirió otro peso, porque el río habló, y muchos están empezando a escuchar. Un ingeniero acústico que colaboró en el análisis fue más allá. Publicó un artículo titulado Frecuencias prohibidas, donde asegura que algunas partes del sonido coinciden con frecuencias específicas usadas en armas sónicas militares, frecuencias capaces de alterar el estado mental de una persona, provocar ansiedad, o incluso inducir alucinaciones. Y entonces se plantea la pregunta más inquietante: ¿y si el sonido no fue una advertencia, sino una apertura, un disparador? Porque desde ese evento, han aumentado los reportes de fenómenos extraños cerca del río. Personas escuchando el sonido sin dispositivos, animales huyendo sin razón, pesadillas recurrentes compartidas por aldeas enteras, niños hablando en idiomas que nunca aprendieron. Y la ciencia no puede dar una explicación sólida. Y cuando la ciencia no puede explicar algo, tiene dos caminos: ignorarlo o silenciarlo. Y al parecer, algunos ya eligieron, porque varios de los investigadores que se pronunciaron abiertamente dejaron de hacerlo. Proyectos cancelados, canales eliminados, universidades recibiendo presiones para detener investigaciones sin base comprobable. Pero tú y yo sabemos lo que eso significa. Cuando algo molesta tanto que debe ser ocultado, es porque está más cerca de la verdad de lo que nos dicen. Y lo que viene ahora va aún más profundo. Porque este sonido ya fue descrito hace siglos. Hay cosas que la ciencia no puede explicar, pero que ya fueron descritas hace miles de años. Cuando el sonido del Éufrates empezó a circular por todo el mundo, hubo un grupo específico que no se sorprendió. No fueron los científicos, no fueron los gobiernos, fueron los estudiosos de las escrituras, porque lo que para muchos fue un fenómeno inexplicable, para ellos fue una confirmación. En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 14, se lee: desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Durante siglos, esta profecía fue considerada simbólica, una advertencia espiritual, una metáfora del juicio divino. Pero hoy, con el río secándose y sonidos emergiendo desde su lecho, muchos empiezan a preguntarse si ese versículo era más literal de lo que pensábamos. Y si esos sonidos no son geológicos, sino espirituales, voces no humanas. Algunos teólogos afirman que lo que se está liberando no es solo un fenómeno natural, sino una señal espiritual de que los sellos están rompiéndose. Y no es la única referencia. El libro de Enoc, un texto apócrifo que no fue incluido en muchas versiones de la Biblia, también habla de ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, que fueron encadenados bajo la tierra, en lugares oscuros y secos, hasta el día del juicio. ¿Y dónde fueron encadenados? En las profundidades de la tierra, justo en regiones como Mesopotamia, donde fluye el Éufrates. ¿Casualidad o precisión profética? El mismo Enoc afirma que estos seres no solo fueron encerrados, sino que su lamento sería audible cuando el fin estuviera cerca. Un lamento que resonaría desde lo profundo como advertencia. Y aquí viene lo inquietante. Los especialistas en sonido que analizaron el audio del Éufrates han identificado patrones que no coinciden con estructuras musicales, pero sí con fonemas, fragmentos de palabras, ecos que se repiten como si alguien o algo estuviera hablando. Una investigadora de lenguas antiguas sugirió que parte del sonido parece corresponderse con formas arcaicas del acadio, un idioma muerto hace más de 2000 años. ¿Qué significa esto? Que el sonido que millones han escuchado podría ser el eco de una lengua olvidada, una lengua usada por los antiguos, una lengua de los caídos.
Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es qué suena bajo el Éufrates. La verdadera pregunta es, ¿quién está hablando? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué justo ahora, cuando el mundo se tambalea entre crisis, guerras, pandemias y desastres naturales? ¿Por qué el río se seca justo en este momento de la historia? ¿Por qué entre todos los lugares del planeta, es el Éufrates, un río bíblico, profético, ancestral, el que emite un sonido inexplicable? Quizás, porque el tiempo se agota. Y quizás, como dice el Apocalipsis, los ángeles no están siendo liberados por accidente. Quizás alguien los está desatando. Pero no estás solo en esta sospecha, porque lo que viene ahora involucra a quienes están tratando de ocultarlo. Cuando algo verdaderamente importante ocurre, no lo anuncian en televisión, lo cubren, lo silencian, lo entierran. Apenas semanas después de la publicación del audio del Éufrates, comenzaron a surgir reportes extraños. No eran teorías, eran testimonios, personas reales, con nombres, ubicaciones y miedo en la voz. Uno de ellos fue un trabajador de mantenimiento en una base militar cercana al Éufrates. En un mensaje filtrado a través de una red privada, relató haber escuchado el mismo sonido, no en el río, sino bajo los pasillos de la instalación, como si la tierra respirara, como si algo se moviera allá abajo. Fue suspendido sin explicación, y luego desapareció. No fue el único. Una mujer, enfermera en un pequeño hospital iraquí, dijo haber atendido a soldados que presentaban síntomas fuera de lo común, visiones, insomnio extremo, agresividad. Uno de ellos repetía, en estado de shock, está cantando, no lo escuches, no lo mires. Los diagnósticos fueron clasificados, las grabaciones de cámaras de seguridad, eliminadas. Un grupo de periodistas independientes intentó investigar en la zona. Fueron interceptados por personal militar antes de llegar al área restringida. Les confiscaron los drones, les borraron las tarjetas de memoria y los escoltaron fuera sin mediar palabra. ¿Por qué tanto esfuerzo por proteger una zona de terreno seco y piedras? ¿Qué están escondiendo? Hay algo más. Un grupo de arqueólogos que trabajó en la región del Éufrates durante los años 90 publicó un informe, ya eliminado de la red, sobre estructuras subterráneas descubiertas accidentalmente mientras exploraban ruinas sumerias. En ese informe, mencionaban túneles profundos, cámaras selladas y una especie de altar de piedra negra en forma de trono, rodeado de inscripciones que, según ellos, no correspondían a ningún lenguaje humano conocido. Ese equipo fue retirado de inmediato por orden del gobierno local. El informe fue suprimido. Las fotografías, confiscadas. Uno de los autores murió en circunstancias accidentales semanas después, y sin embargo, los archivos sobreviven. Algunos fragmentos de ese informe fueron rescatados por entusiastas digitales, que los republicaron en servidores protegidos. Allí se describe un pasaje específico. La roca vibra levemente al contacto, como si tuviera pulso, como si algo dentro estuviera esperando que, a ser desatado. La actividad militar en la región ha aumentado silenciosamente. Se han instalado estaciones de monitoreo sísmico camufladas como proyectos de infraestructura civil. Vehículos entran y salen sin identificación visible. No hay logos, no hay entrevistas, pero hay vigilancia y miedo. Algunos pobladores han sido reubicados, otros simplemente desaparecieron. Nadie habla, nadie denuncia, porque todos saben que hablar puede costar la vida. Y mientras eso ocurre, el sonido vuelve. Algunos lo escuchan en la madrugada, otros, incluso en sueños. No con los oídos, sino con el alma. Porque lo que está ahí abajo no necesita gritar, solo necesita que alguien lo escuche. Y alguien ya lo hizo. Pero todo esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Y si no es solo un sonido? ¿Y si es una trompeta? Hay sonidos que marcan el comienzo de algo, y otros que marcan su final. En el libro del Apocalipsis, se describe con detalle cómo comenzarán los últimos días. No con fuego, no con terremotos, no con guerras, sino con trompetas. 7 trompetas que anunciarán la caída del mundo tal como lo conocemos. Y lo más inquietante de esta profecía es cómo la primera trompeta no se refiere a destrucción inmediata, sino a una señal, a un aviso, un llamado, una advertencia sonora desde el cielo. Pero ¿y si esas trompetas no suenan desde arriba, y si suenan desde abajo? Porque lo que se escuchó en el Éufrates no fue una explosión, no fue un movimiento tectónico,
no fue tecnología, fue un llamado, un sonido que escapa a la explicación humana, que parece querer comunicar algo, o peor, invocar algo, voces, lamentos, frecuencias imposibles, y lo más alarmante, la gente las escucha sin dispositivos, como si las vibraciones se infiltraran en la conciencia, como si el sonido estuviera vivo. Y aquí entra la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta: ¿y si ya sonó la primera trompeta? Porque si esta no es una coincidencia, si este sonido está ligado al Éufrates, al secado del río, al cumplimiento literal de una profecía escrita hace miles de años, entonces no estamos ante un misterio, estamos ante una cuenta regresiva espiritual. No es la primera vez que ocurre algo así. En 2010, se registraron sonidos similares en el cielo de Ucrania, en Canadá, en Israel, zumbidos extraños, graves, intermitentes, y cada vez que alguien los grababa, alguien más intentaba explicarlos o borrarlos. Pero esta vez es diferente, porque esta vez no viene del cielo, viene del suelo, y no de cualquier suelo, del Éufrates, el río que según la Biblia sostiene en su fondo a 4 ángeles caídos que serán liberados cuando llegue su hora. Y si ya se escuchan susurros, ¿no será que las cadenas ya crujen? ¿No será que el sello se ha debilitado? ¿No será que este sonido no fue el primero, sino el penúltimo? Porque si el Éufrates ha hablado, el mundo debe escuchar. Porque si los antiguos no mentían, entonces el tiempo no es un ciclo, es un reloj, y ese reloj ya ha sonado, ya no estamos en el prólogo. No hay nada más inquietante que un sonido que no puedes dejar de escuchar. Desde el momento en que surgió aquel extraño audio en el lecho seco del Éufrates, algo cambió, no solo en la región, no solo en quienes lo grabaron, cambió en nosotros, porque ahora, lo que escuchamos, no se puede desescuchar. Y la pregunta que muchos se hacen en silencio, mientras intentan dormir, es una sola: ¿y si ese sonido no fue un fenómeno, sino una decisión? Los textos antiguos hablan de un juicio, de un día final, de un instante en el que todo lo que está oculto será revelado, pero antes de ese día, habría señales, señales en el cielo, en la tierra, y bajo la tierra, sonidos como trompetas, voces como truenos, ecos que no vienen del presente, sino del principio. Y aquí está lo perturbador: en ciertos análisis acústicos realizados sobre el sonido del Éufrates, se descubrió algo que fue descartado por los científicos tradicionales, pero que algunos no han podido ignorar: una voz, lejos, distorsionada, pero claramente una estructura vocal. Y lo que más escalofríos causó fue que algunos aseguran haber entendido algo, una sola palabra: despierten. No en inglés, no en árabe, no en ningún idioma moderno. Pero todos los que lo escucharon coinciden: no fue un rugido, no fue un lamento, fue un llamado. Y si es un llamado, ¿a quién va dirigido? ¿A nosotros, o a algo que duerme y está a punto de despertar? Hay otra teoría, una aún más oscura. ¿Qué pasaría si este sonido no fuera una advertencia, sino una llave, un código sonoro diseñado para activar algo, como una contraseña antigua incrustada en las vibraciones de la Tierra? Y ese algo podría no estar en una base secreta, ni en una cueva sellada, sino en nosotros, porque desde que ese sonido emergió, ha aumentado el número de personas con sueños proféticos, con visiones, con experiencias que no saben explicar. Algunos sienten que algo se activó dentro de ellos, una sensibilidad, una conexión, una inquietud que no desaparece. ¿Y si ese fue siempre el propósito? ¿Y si el juicio no comienza con fuego, sino con despertar? El Éufrates ha hablado, el mundo ha escuchado, y ahora algo se ha puesto en marcha. Ya no se trata de si fue real o no. La verdadera pregunta es: ¿estás preparado para lo que viene después? Todo comenzó con un sonido, pero lo que viene ahora es el silencio. Un silencio que grita más fuerte que cualquier trompeta. Los profetas antiguos hablaban de señales visibles, de plagas, guerras y desastres, pero también hablaban del silencio que antecede al juicio. Un momento en el que el cielo se detendría, el mundo enmudecería, como si la creación entera contuviera la respiración, esperando el golpe final. Y si ya estamos ahí, el Éufrates ha dejado su mensaje. Lo emitió en un lenguaje que no fue hablado, fue sentido, en la piel, en los huesos, en lo profundo del alma. Y tras ese mensaje, todo quedó en calma, demasiada calma. Los análisis se detuvieron, los medios callaron,
Las redes se llenaron de ruido, pero el río no volvió a sonar, como si hubiera dicho lo que tenía que decir, y ahora solo estuviera esperando la reacción, porque hay algo aún más perturbador que un misterio sin resolver, un misterio que deja de hablar, y es aquí donde entra una posibilidad que nadie quiere considerar. Y si ese sonido fue la última advertencia, no la primera, no el principio, sino el último toque antes del cierre del libro. Hay un patrón que se repite en las escrituras, en las culturas antiguas, en los mensajes proféticos. Dios siempre avisa antes de juzgar, una advertencia, un llamado, una última oportunidad para volver a Él antes de que las puertas se cierren. Y si ese fue el caso, si ese sonido fue el último aviso, si el Éufrates gritó una verdad que nadie quiso escuchar, si el cielo permitió que las piedras hablaran, entonces no estamos esperando el apocalipsis, ya lo estamos caminando, y el juicio no viene con meteoritos, sino con decisiones, tus decisiones, porque ahora sabes lo que muchos aún ignoran, porque ahora lo has escuchado, y cuando uno escucha, ya no puede volver al silencio. Todo lo que has escuchado hasta ahora te ha llevado a este punto, pero hay una verdad más profunda que el sonido del Éufrates, una que no se graba, una que no se puede silenciar, y es esta. No todos van a oírlo, pero los que lo hacen ya no pueden ignorarlo, porque más allá del misterio geológico, del fenómeno acústico, del encubrimiento militar o de las profecías milenarias, hay una pregunta que quema en el corazón de quienes han prestado verdadera atención. ¿Y si ese sonido no fue para todos? ¿Y si solo unos pocos están destinados a escucharlo? Hay quienes ven videos como este, y los olvidan al día siguiente, pero hay otros. Tú sabes quién eres, que no pueden dejar de pensar en lo que significa, que sienten una urgencia extraña, un despertar, un peso en el pecho que no se alivia con explicaciones científicas ni con negaciones superficiales, tal vez, porque ese sonido no vino de abajo, tal vez, porque siempre estuvo dentro. ¿Qué pasaría si el río Éufrates fue simplemente un espejo, un reflejo de lo que está ocurriendo en el alma de la humanidad? Y si ese eco que retumba en las profundidades no es solo el anuncio del juicio global, sino del juicio personal, porque si el apocalipsis es el fin de todas las cosas, entonces también puede ser el fin de tu silencio, el fin de tu ceguera, el fin de vivir dormido. Ese sonido que surgió de la tierra no fue solo para asustar, fue para despertar, despertar de una vida sin propósito, de un mundo que anestesia, de una rutina sin Dios. Y si estás aquí, si seguiste escuchando hasta este punto, es porque hay algo en ti que ya despertó, algo que recuerda, algo que sabe, porque no es la primera vez que escuchas esta verdad, solo que esta vez vino desde las profundidades, y no del Éufrates, sino de tu espíritu.